Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos con Álvaro Ríos, exministro de Energía y Hidrocarburos de nuestro país, sobre las tendencias internacionales del mercado de la energía y su impacto en Bolivia, en nuestra economía, en ese sector de los hidrocarburos que es tan importante para nuestro futuro, tanto económico, en cuanto a familias, la producción y el Estado en su conjunto. También conversaremos con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios Sociales de Chile, quien nos brindará su visión sobre el proceso constituyente que está desarrollando este país, dado que el próximo 11 de abril se elegirán a 155 miembros de la Convención Constitucional. Y finalmente, como siempre nos caracteriza a este espacio digital, buscamos fomentar el emprendedorismo. Y le pediremos a Juan Pablo Velasco, uno de los principales ejecutivos de Pedidos Ya, que comparta su experiencia con nosotros, cómo llegó a ese espacio, cómo con otros socios de Santa Cruz lograron consolidarse en este nuevo nicho digital que ofrece tantas oportunidades y tantos desafíos. Gracias por acompañarnos por las redes sociales y les pido que, como siempre, nos envíen todas sugerencias por las redes para el contenido, para el mejor desarrollo de este espacio digital. Muchas gracias. El sector de energía y hidrocarburos es uno de los sectores más importantes en cualquier economía y en la de Bolivia aún más, dado que buena parte de los ingresos del país vienen de este sector. Para conversar sobre la realidad del mismo, contamos con un invitado que es uno de los mayores expertos en el área en nuestro país, el ingeniero Álvaro Ríos, quien tiene una formación como ingeniero químico en la Universidad de Texas A&M, también tiene un posgrado en la Universidad de Houston. Ha sido ministro de Minería, Energía y Hidrocarburos y además secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Gracias, ingeniero Ríos, por estar aquí con nosotros en este espacio digital. Gracias, don Óscar, te voy a decir. Bueno, Óscar, un gusto saludarte y estar acá y pues a disposición para hablar de temas un poco de energía, dejar la política un rato que nos invade muy fuerte en el país, pero hablar de temas de energía no solamente regionales o de Bolivia, sino también mundiales, ¿sí? Y sobre eso quería comenzar preguntándote, Álvaro, como ex secretario general de OLADE, tienes una visión internacional. ¿Cómo está el sector? ¿Cuáles son las tendencias que ves a nivel internacional? ¿Ha habido una recuperación de precios? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Es sostenible? A ver, Óscar, el mundo se está posicionando nuevamente y han habido tres eventos sumamente importantes del 2020, mientras pasábamos la pandemia, que han pasado desapercibidos. El primero ha sido, pues, la victoria, no el primero, pero la victoria de los demócratas en Estados Unidos es un paso importantísimo para avanzar mucho más rápido a las energías renovables y se han reincorporado rápidamente al Tratado este de París, que donde se han adherido muchos países. Entonces, eso le va a dar definitivamente política pública mundial de uno de los países más poderosos del mundo a las energías alternativas y a la descarbonización del planeta, ¿no? El otro tema fundamental ha sido el que China se haya decidido declararse carbono neutral el 2020, el año 2040. Okay, ese es un tema fundamental, perdón, el año 2050 ha decidido declararse carbono neutral, está en el internet, lo puedes buscar, ¿no? Y el tercer tema fundamental que han lanzado el 2020 ha sido el lanzamiento de la Unión Europea de la estrategia del hidrógeno, donde van a poner 600 billones de dólares a disposición de los países europeos para desarrollar la alternativa del hidrógeno como una alternativa de energía del futuro, ¿no? Esto no es nada de corto o mediano plazo, sino más bien es del futuro, bajar los costos y hacer que el hidrógeno, se produzca hidrógeno a partir del agua y con energía solar y eólica. Entonces quiere decir que es energía totalmente verde. Entonces, estos tres eventos han pasado el 2020 que definitivamente van a acelerar algo que ya veíamos venir, la preocupación por el cambio climático y también la adhesión de los países y de los políticos en respuesta a los ciudadanos que demandan acciones concretas sobre el cambio climático, Oscar, ¿no? Y cada una de ellas tiene su posición importante, ¿no? La de Biden con los demócratas no es muy clara,
porque no olvidemos que el shale en Estados Unidos le da una posición muy geopolítica, porque hay enormes cantidades de reservas de petróleo y gas en forma de shale o de esquisto en varias formaciones, Marcellus, Permian, en Estados Unidos. Pero China también es importante porque se convierte en el fabricante número 1 de paneles solares y también el fabricante número 1 de baterías de almacenamiento. Entonces, todo el litio boliviano, si tú quieres, todo el níquel o todas las componentes metálicos que se necesitan, se van a ir a China y va a ser el gran fabricante. Por eso es que la Unión Europea realza su fuerza yéndose al hidrógeno. Entonces, son las tres jugadores importantes que están jugando cada uno sus fichas en la geopolítica de la energía mundial. Álvaro, y en ese escenario, ¿cuál es el futuro del petróleo? Porque mencionabas el proceso de descarbonización, las estrategias de la Unión Europea, de China, el reingreso de Estados Unidos al Convenio de París, los anuncios de que ya los autos van a ser eléctricos. Eso, Oscar, va a tomar mucho tiempo. O sea, no. ¿Cuánto es mucho tiempo, Álvaro? ¿Cuánto es mucho tiempo? A ver, te voy a empezar diciendo, la matriz energética mundial de este momento sigue siendo alrededor de 82% fósil, es decir, carbón, petróleo y gas natural. Sacar el combustible del segmento transporte es básicamente imposible. O sea, en este momento sacarle el petróleo a los barcos, a los aviones, a los tractores, a la maquinaria agrícola, no hay baterías eléctricas para esto, que son, diremos, uno de los grandes demandantes. Y si sumamos a esto que los vehículos que queremos convertir a electricidad, Oscar, que los queremos enchufar en nuestra pared, si nuestra matriz no es solar o eólica, ¿de dónde vamos a sacar la energía para que todos estos vehículos funcionen con electricidad? Pues va a seguir siendo de carbón, de petróleo o de gas natural. Entonces, el elemento de transición, y aquí entra una de las preguntas que me hiciste y me escribiste, el elemento central de transición es el gas natural. Entonces, podemos reemplazar esa generación eléctrica que todavía está en carbón. Chile tiene generación de carbón, Colombia tiene energía a carbón, generación de energía eléctrica. China tiene cualquier cantidad de centrales eléctricas que quiere desplazar con gas natural. Entonces, el elemento de transición y el que de más demanda va a tener por la base de crecimiento que tiene es el gas natural. O sea, sin duda el gas natural contamina 6 veces menos que los combustibles alternativos en promedio y es un elemento de transición. Lo mejor del gas natural, que reemplaza al petróleo, es que hay infraestructura para trasladarlo. Hay gasoductos en Europa, hay gasoductos en Norteamérica, hay gasoductos en Latinoamérica y también una infinidad de barcos y terminales de regasificación y licuefacción que le han dado al gas natural licuado un mercado líquido en el mercado internacional. Lo que no ocurre con las renovables, por ejemplo, Oscar, si tú dices, bueno, vamos a hacer funcionar todos los vehículos de Bolivia en 2 años a electricidad. No hay redes, no puedes poner electrolineras porque las redes no son suficientes para aguantar la carga, entonces tienes que reforzar tus redes eléctricas, tienes que cambiar los vehículos eléctricos. Entonces tenemos, Oscar, petróleo para el segmento. ¿El gas se puede transportar? Sí. Las energías renovables no. Entonces, tenemos petróleo para 40, 50 años más, estamos en el 83%, hay escenarios que dicen debemos dejar de usar petróleo en 20, 30 años, yo no creo que eso sea posible. Entonces, es de largo plazo, es de largo aliento, pero sin duda los 3 elementos que te he desarrollado del 2020 van a hacer que eso se acelere más de lo que ya venía dándose, ¿no? Ahora, en todas estas estrategias, como mencionabas, si bien los países, por la preocupación del medio ambiente, buscan alejarse progresivamente del petróleo, el gas natural, que es lo que más tiene Bolivia, por lo menos en lo que hemos conocido hasta el momento, va a seguir siendo muy apreciado. ¿Cómo ves el futuro hablando solo del gas natural? El gas natural, y para nosotros que trabajamos muchísimo con gas natural, Oscar, tú sabes que yo manejo una consultora hace 15 años, 80% de nuestros trabajos son gas natural. Y entonces vemos que el mundo va a tener una demanda de gas natural realmente impresionante para reemplazar al carbón y para reemplazar también vehículos a gas, tractores que pueden funcionar a gas, que no pueden funcionar con baterías, para funcionar aviones con gas natural líquido. Entonces, el gas natural va a ser un elemento imprescindible de transición y que va a ser muy demandado por todo el planeta. Ahora, hay grandes reservas en el mundo, Estados Unidos tiene el shale, Rusia tiene grandes reservas de gas y los países árabes asociados al petróleo también tienen mucho gas natural. Entonces, el gas natural ya no es un elemento regional como hace 15 años. O sea, hace 10 años
Nos parecía imposible que un barco de Estados Unidos esté en nuestras costas. Hoy día tenemos 9 barcos alrededor de la costa latinoamericana importando gas natural de Estados Unidos, de Qatar, situación que no debía darse porque el continente sudamericano tiene muchísimo gas. Lo que pasa es que no tenemos políticas públicas los países latinoamericanos para dar continuidad a la inversión y fomentar el uso de infraestructura que ya la tenemos, ¿no? Álvaro, y toda esta visión internacional que nos describís de forma tan valiosa e interesante, ¿cómo la aterrizamos, por así decir, a la realidad nacional? Has sido ministro del área. ¿Cuáles ves que son, si tuvieras que hacer, por así decir, un análisis FODA del sector, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, las fortalezas? Oscar, a mí hay una frase que me gusta mucho: toda la carne al asador a exploración. Toda la carne que podamos ponerle al asador la tenemos que poner a exploración. Los análisis que nosotros hemos hecho, ya lo he dicho esto en otros programas, Oscar, es que el año 2029, al ritmo de exportación que tenemos con Brasil y con la Argentina, vamos a ir renovando ese contrato. El 2019 vamos a comenzar a importar gas natural. Puede ser 2020, puede ser Bolivia. En Bolivia. Entonces, estamos a 8 años de comenzar a importar gas natural. Entonces, si no hacemos algo ahora, pues esos usuarios industriales que pagan unos $70 el millón de BTU y quieren que se les baje, tú has sido ministro, y tú sabes que los empresarios siempre lloran. El empresario es llorón y si no lloran, pues no es empresario. Entonces, y la generación de energía eléctrica la hacemos con $1.20. Cuando tengamos que importar gas natural, tengamos que pagar precios importados de la Argentina o de Brasil, 5 o 6 dólares el millón de BTU, ¿y quién va a subsidiar todo eso, Oscar? ¿No? Y la situación del petróleo es muy precaria, Oscar, ¿sí? Producimos casi 4.000 barriles por día de petróleo y producimos, creo, alrededor de 40.000 barriles de condensado por día, y eso está declinando muy fuertemente. Entonces, en 4 o 5 años más, no vamos a importar casi el 100% del diésel y casi el 100% de la gasolina. Entonces, de un país que tenía superávit energético, Oscar, vamos a pasar a ser un país deficitario en nuestro superávit, y vamos a pasar a tener un déficit en el ámbito energético. Situación que le ha pasado a la Argentina y no puede recuperarse hasta el día de hoy. El déficit energético en Argentina ha sido tan grande que se le han ido billones de dólares en importaciones de gas y de nafta, teniendo grandes recursos bajo la tierra. ¿Qué ese es el problema, Oscar? Que no tuviéramos recursos como Chile, no hay dónde perforar, no hay dónde buscar, que fuéramos Paraguay, no, pero en el norte de Santa Cruz, toda la frontera del Chapare, hay para encontrar petróleo. No te voy a decir que es una Arabia Saudita, pero hay buenos prospectos nuevos, hay recuperación mejorada. Entonces, no podemos darnos el lujo de seguir importando gasolina y diésel, peor a 60, 70 dólares el barril, que nos hace un daño perverso en la cantidad de dólares que requiere el país. Entonces, creo que si no hubiera más pozos para perforar en el sur del país. ¿Por qué no se perfora, Oscar? Porque la ley 3058 es muy confiscatoria, siempre lo dijimos. Y tal vez Carlos Mesa por eso nunca quiso aprobarla, porque yo era su ministro y le dijimos en su momento, esa ley plana del 50% no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te permite perforar estructuras lejos de la infraestructura, por ejemplo, en gas, o no te permite perforar petróleo y buscar petróleo nuevo en campos que están o en estructuras lejanas en el norte del país. Entonces necesitamos, como todo país, hacer un sistema impositivo diferenciado por tipo de reservorio, por zona geológica, Oscar. Entonces necesitamos un nuevo modelo de hidrocarburos, porque vamos a seguir dependiendo de los próximos 40 años. Yo oigo en algunas conferencias que la gente dice, vamos a hacer vehículos eléctricos. It's not going to happen, dicen en inglés, overnight, no va a pasar de la noche a la mañana. Vamos a tardar 20 o 30 años para cambiar nuestro parque automotor a electricidad. Álvaro, bueno, sería catastrófico si tenemos que importar gas, porque obviamente solo pensar el costo social que tendría el incremento en la energía eléctrica. O en los industriales, para la competitividad de la soya. Industrial, y obviamente el Estado, por lo menos en las condiciones actuales, no tendría cómo subsidiar eso. Y los vehículos a gas y los domicilios, Oscar. Me pareció muy interesante lo que decías. El país creo que hace 15 o 20 años no tiene un descubrimiento de líquidos importante. Ni de gas. Y tampoco de gas.
Pero el último sí se ha descubierto acá, Boikovo, ha sido un descubrimiento que tiene cerca 1 trillón de pies cúbicos, hay que darle crédito, pero hay que ver cuándo entra en producción, todavía eso no sabemos. Pero no es un problema, por así decirlo, de la naturaleza. El potencial lo tenemos, es un Así es. problema de las normas. Es un problema del sistema impositivo y de la competitividad que tiene nuestro sistema de hidrocarburos para que incentive la exploración, tanto de IPFB como de privados. Porque si a IPFB la ponemos a invertir y le cobramos ese sistema impositivo, va a perder plata. Y si pierde plata, pues no es una empresa. Entonces, Oscar, hay que trabajar en un nuevo sistema impositivo. Lo vengo diciendo porque es mejor antes que después. Cuando las papas queman después es muy tarde y la economía va a necesitar esos dólares. No podemos importar todo el diésel y gasolina que necesita el país y más tarde importar gas natural. Eso es peligroso, Oscar, y muy complicado para nuestra economía y para nuestras necesidades de importaciones. Álvaro, en este programa buscamos ser proactivos sobre los temas Yo del estoy país proponiendo, Oscar. y sobre los temas Yo no económicos. estoy criticando a nadie, No, lo que quiero es sí. proponer Has hecho dos propuestas. Explorar. y explorar. Explorar. No, hablabas también del sistema impositivo, Impositivo, de sí. las normas. ¿Alguna otra sugerencia que Bueno, también ha sido tenemos- ministro? ¿Qué otra cosa más tendría que hacer el Hay país que para hacer- evitar ese escenario de pasar de tenemos que exportador a hacer importador? que estos programas, y yo me estoy, si quieres, brindando a hacer esto, porque quiero que la ciudadanía entienda que hemos cosechado muy rico de las reservas descubiertas hace 20, 25 años atrás. Y hemos cosechado con altísima renta gasífera. Pero ya no vamos a explorar, Oscar, con esa renta gasífera. Nadie va a poner plata para perder plata. Entonces, cuando te digan, y el IDH que yo cobraba era 32%, pero 100% de cero, sigue siendo cero, Oscar. Entonces, cuando tengamos cero producción, no vamos a tener de qué cobrar. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de recapacitar que necesitamos poner nuestra carne en el asador en exploración. Para líquidos, para gas, diferenciado por zona geológica, por tamaño de reservorio, por precio. Tenemos que lanzar incentivos, los campos que estén cerca a la infraestructura, por ejemplo, que puedan usar la planta de San Alberto, cobrarles más impuesto, pero puedes hacer, pero un impuesto plano como el que se diseñó en la 3058 no funciona para explorar, sirvió para cosechar y meter, como decimos, hemos ordeñado la vaca, pero no nos hemos dedicado a darle pastito y soya y para que la vaca siga engordando, Oscar, ¿sí? Y el otro elemento fundamental que yo creo es que tenemos que ver cómo comenzamos a transformar nuestro parque vehicular a gas y eléctrico, ¿sí? Porque somos un país mucho más gasífero que petrolero, porque así nos muestra la geología. Entonces, tratar de dar unos incentivos para que por ejemplo, el BTR debía ser o a gas o eléctrico. Desafortunadamente creo que es a diésel, no quiero ni escuchar. Entonces, proyectos de masificación, el Puma Qatari en La Paz deberían funcionar o a electricidad o a gas natural, que son las energías del futuro y ya no a petróleo y diésel. Entonces, pensar en transformar la flota masiva o a gas o a electricidad. Tenemos un superávit muy grande de electricidad. Yo dudo mucho que podamos exportar energía eléctrica. Venimos hablando de ello hace casi 7, 8 años, pero hasta ahora no hemos exportado un electrón de electricidad, ¿no? Álvaro, muchas gracias. Este es un debate que el país tiene pendiente, es un debate fundamental para el futuro económico Aquí de estaremos Bolivia. para proponer, Oscar. Ya Y- tenemos que olvidar quién hizo qué no se hizo, pero lo único que estoy diciendo es que este es un tema central, vital para nuestra economía y vital para el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? Comparto. Gracias, Gracias, Álvaro, por Oscar. Hasta la acompañarnos en próxima. este espacio digital. Gracias. El debate sobre el futuro del sector de energía y hidrocarburos es fundamental para nuestra economía, para las posibilidades que tiene Bolivia de progresar y desarrollarse. No solo por un aspecto de seguridad energética, que de por sí ya la tenemos complicada, nos hemos vuelto un país que importa energía. Vamos a llegar, nos lo decía el experto Álvaro Ríos, en los próximos años muy cercanamente al 100% de diésel y también de gasolina, pero podríamos correr el riesgo, según las proyecciones que él nos transmite, de en 8 o 9 años estar importando gas natural. Obviamente esto es algo que no podemos permitir que pase.
el país tiene potencial de descubrir nuevos reservorios, tanto de líquidos, de petróleo, como de gas. Y por lo tanto, aquí el problema no está en las condiciones de los posibles reservorios, sino en el marco legal, en el marco jurídico que el país ofrece para atraer inversiones que nos permitan explorar. Y nos decían, y comparto plenamente, aquí la gran prioridad es explorar, explorar, explorar. El mundo está cambiando rápidamente. El mundo está yendo hacia energías limpias, el mundo está yendo hacia los autos eléctricos, el mundo incluso va a apreciar mucho más el gas natural del cual nosotros siempre hemos sido productores, pero si el país no lo tiene ni para sí mismo, obviamente no vamos a poder nosotros ser parte de esas corrientes internacionales que están proyectando las economías de los países hacia las energías limpias. Es fundamental que afrontemos este debate, es fundamental que enfrentemos las consecuencias de seguir por el camino que venimos, de no hacer nada, de seguir con las mismas reglas que lamentablemente nos han tenido prácticamente sin nuevos descubrimientos. En el caso de los líquidos prácticamente ninguno significativo y en el caso del gas natural muy pequeños descubrimientos para lo que el país necesita durante ya casi 20 años. Espero que este debate realmente se lo afronte en los próximos años y entre todos contribuyamos a que el país pueda desarrollar una nueva política energética y un nuevo marco jurídico que nos permita proyectarnos nuevamente, no solo como productores, sino como exportadores de energía. En este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz tratamos de tener una visión internacional sobre lo que sucede especialmente en nuestra región latinoamericana, así como sobre las tendencias internacionales que afectan a nuestro país, a Bolivia. Y el próximo 11 de abril tendremos un fin de semana muy movido en la política latinoamericana. Habrá la segunda vuelta en el Ecuador, habrá las elecciones presidenciales en el Perú y habrá la elección de 155 miembros de una convención constitucional en Chile. Me parece un tema muy interesante. Los bolivianos sabemos lo que es para pasar por uno de estos procesos constituyentes con todas las complejidades que tienen alrededor de sí. Y para hablar de este tema tenemos hoy a Claudio Alvarado, quien es el director ejecutivo del Instituto de Estudios Sociales de Chile. Él ha estudiado Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile y además es profesor universitario en esta prestigiosa casa de estudio. Claudio, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir tus ideas en este espacio digital. Muchas gracias a ustedes, Óscar. El gusto es mío poder compartir algunos minutos con usted acerca de lo que está pasando acá en nuestro país. Gracias, gracias. Y justamente sobre lo que ha sucedido en Chile, hay algo que nos llama mucho la atención y es que durante, yo diría, casi 20 años se miró a Chile como un ejemplo de transición democrática, como un país que en lo económico crecía casi sostenidamente y que había logrado una convivencia pacífica, una alternancia democrática en el poder. Y si bien eso se mantiene, sí se ha visto mucha convulsión social en los últimos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque supongo que eso tiene que ver también con la elección de esta convención constitucional. Sí, sin lugar a dudas. Tiene mucho que ver porque la elección de los convencionales constituyentes, de quienes van a integrar este órgano, se enmarca en el proceso constituyente justamente que se articuló en Chile como respuesta, como un intento de salida pacífica e institucional a la crisis que explotó en octubre de 2019. Y esa fue una crisis que efectivamente tomó por sorpresa no solo a una porción significativa de la comunidad internacional, sino que también a una parte importante de la dirigencia política chilena. Pero la verdad, sea dicha, es que sin perjuicio que durante la última década el país experimentó progreso indudable en distintas dimensiones de la vida social, también es cierto que se venían acumulando una serie de tensiones sociales que no encontraron una respuesta a tiempo. Y fueron tensiones que, si bien la clase política no procesó o no advirtió demasiado, venían siendo anticipadas por parte de una serie de estudios
principalmente provenientes de la humanidad, las ciencias sociales, pero lo que es interesante, por miradas diversas políticamente hablando. O sea, en Chile se han difundido mucho después de la crisis de octubre de 2019, por ejemplo, los textos del historiador Gonzalo Vial. Gonzalo Vial, un historiador conservador, vinculado a la derecha política, él dedicó los últimos años de su vida a escribir columnas en la prensa todas las semanas, advirtiendo de que en Chile teníamos una fractura social en curso. Entonces, la verdad es que esto en algún sentido fue sorpresivo y efectivamente nadie podía saber que el 18 de octubre exactamente iba a ocurrir lo que sucedió, pero sí habían señales de deterioro cívico, habían señales de desconfianza, incluso rechazo a la dirigencia política, a la credibilidad de las principales instituciones del país por el suelo, y además una serie de tensiones o malestar en la dinámica, digamos, social, que también se venían advirtiendo. Y eso, digamos, para resumir, se conjugó en lo que observamos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que fue una mezcla muy singular de manifestaciones muy violentas y también una dimensión pacífica de la protesta. Piensa que nosotros tuvimos el 18 de octubre del 2019 la brutal quema del metro de Santiago, una operación bélica realmente, porque nadie puede quemar esas estaciones del metro de un día para otro como si nada, pero al mismo tiempo la reacción a ese episodio fue la explosión de un malestar social con marchas y movilizaciones como no se habían visto en el país desde el retorno a la democracia. Entonces, para conjugar ese fenómeno tan difícil de leer, pero que responde a ese malestar que te decía, es que surge este proceso constituyente en el cual estamos inmersos. Claudio, y justamente sobre eso mi siguiente consulta sería, en tu condición de uno de los protagonistas de ese debate, porque he leído varios artículos y columnas que has escrito al respecto, pero también el Instituto de Estudios Sociales para el cual trabajas y diriges, también ha publicado una serie de investigaciones al respecto. ¿Cómo ves la realización de la Convención Constitucional como solución a ese conflicto social y cuáles serían sus principales desafíos? La pregunta es muy buena, digamos, me parece muy pertinente porque hay que tomar conciencia de que la respuesta a la crisis, este proceso constituyente en curso, es una respuesta que viene principalmente desde la dirigencia política. O sea, Chile en la segunda semana de noviembre del año 2019 estaba literalmente al borde del abismo, la violencia se había expandido en las calles y la verdad es que no estaba muy claro qué es lo que iba a suceder, cómo se iba a conducir políticamente la situación. Y frente a eso, los principales partidos con representación parlamentaria, las principales fuerzas políticas del país, desde la derecha hasta la izquierda, optaron por ofrecer este proceso constituyente. Entonces, una respuesta que viene desde la dirigencia política. Ahora, una respuesta, digamos, con cierto fundamento, porque la verdad es que cuando los países viven este tipo de crisis tan profunda, las alternativas no son demasiadas. Las cartas que se pueden jugar y poner sobre la mesa son pocas, ¿cierto? Una opción es interrumpir el mandato presidencial, y eso tenía muchos problemas porque implica entrar en un circuito de anormalidad democrática y de inestabilidad que nadie sabe muy bien cómo termina. Y estaba la opción de la salida constituyente, porque la tercera opción no era una real alternativa, digamos que algún tipo de solución autoritaria, eso no estaba sobre la mesa. Entonces, la verdad es que dentro de las opciones que habían, la opción constituyente parece la menos mala o la más razonable, porque además Chile en paralelo a este proceso tenía un debate constitucional pendiente, digamos, que no había sido resuelto. Entonces, lo que los partidos hacen en algún sentido es apuesta de ellos, pero también mirando el cuadro tiene un sentido de realidad. El riesgo que hay hacia adelante es que se asuma que el proceso constituyente es la solución a todos los problemas. Y ahí efectivamente en Chile tenemos un buen desafío por delante, y es que hay un exceso de expectativas respecto a lo que podría resolver la Constitución. Y mi impresión, para cerrar este punto, es que la Constitución es solo una parte de la solución. Las constituciones nos ayudan a organizar y distribuir el poder político, y efectivamente en Chile necesitamos una mejor organización y distribución del poder político que permita canalizar mejor las demandas ciudadanas, acercar más la política a la ciudadanía. Eso es parte del problema, pero eso no es todo. Y entonces el desafío que tenemos por delante, como decía, es lograr avanzar en el proceso constituyente de manera razonable, exitosa, revalidar los caminos políticos, desterrar la violencia, pero al mismo tiempo también avanzar en paralelo
con las demandas sociales que no van a venir solucionadas de manera inmediata por la vía constitucional. Bueno, eso es importante tenerlo claro. Te comento que en Bolivia, cuando tuvimos el proceso constituyente, el presidente de ese momento, Evo Morales, dijo que con la nueva constitución viviríamos como en Suiza. Bueno, ha pasado más de una década de que se promulgó la nueva constitución y obviamente la solución por sí misma no es una solución mágica a ninguno de los problemas estructurales del país, por lo menos nuestra experiencia. Y sobre eso yo quería preguntarte, entiendo que frente a una situación de convulsión social se ofrece la realización de una constituyente como una salida para pacificar el país. Pero en uno de tus artículos me pareció muy interesante el concepto que mencionabas de claroscuros de la actual constitución. Una constitución muy criticada porque viene de Pinochet, pero que también ha tenido una serie de reformas en la democracia que la modificaron sustancialmente. En tu concepto, supongo que cada uno tendrá su propia opinión, ¿cuáles deben ser los principales cambios que debiera enfrentar la actual Constitución de Chile? Sí, permíteme hacer un breve preámbulo y luego entro directamente a la pregunta, porque digamos que nosotros con la Constitución teníamos sobre todo un debate pendiente, un problema de índole simbólica, ¿cierto? Y es que la Constitución, que tiene un origen remoto en el régimen de Pinochet, un contexto dictatorial desde luego, después se fue legitimando. De hecho, el texto original que surgió de la Junta Militar en el año 80 nunca rigió en el Chile post-dictadura. Cuando Patricio Aylwin asume en el año 90, la verdad es que él ya venía con una reforma que se hizo en el año 89, que fue plebiscitada, y que inició un camino de legitimación y evolución democrática posterior de la Constitución, que tuvo buenos momentos, digamos. Esto no fue un debate progresivo, sino que yo diría que es un debate que resurge después del año 2005, después de una reforma muy significativa que firmó el expresidente Ricardo Lagos, que de hecho en ese minuto hablaba de su constitución, digamos, la constitución de 2005, la constitución de Lagos. Entonces, es bueno tener presente, me parece, de que este debate tenía una historia más zigzagueante que simplemente lineal. O sea, no es que hayamos nosotros estado el año 95 reclamando respecto a la Constitución y el año 2000 más que el 95. La verdad es que esto fue avanzando de manera bastante razonable y que resurge una vez que el año 2005 no se resuelven todos los problemas. Ahora, dicho eso, y con esto entro directamente a tu pregunta, Oscar, me parece a mí que el principal problema que tenemos de índole estrictamente constitucional y que podría ayudar a resolver el proceso constituyente en curso dice relación con la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. En Chile tenemos un régimen presidencial que no dialoga para nada con el sistema electoral de los parlamentarios, que es un proporcional corregido que ha, digamos, favorecido la fragmentación política, que dificulta de sobremanera que hayan mayorías parlamentarias en el Congreso, y entonces se produce y es lo que se ha visto en Chile, digamos, se ha producido un progresivo desajuste entre nuestros principales poderes políticos que le hace muy difícil, si es que no imposible, a cualquier presidente de la República avanzar con su programa en el Congreso. Y eso frustra muchas expectativas. En Chile tenemos problemas sociales de muy larga data que no han logrado ser resueltos por este desajuste, esta trabazón del sistema político entre el presidente y el Congreso Nacional. Solo por darte un par de ejemplos, que tienen que ver además con las demandas sociales instaladas en el país. En Chile tenemos hace, yo te diría, unos 12 años, muy claros los problemas que se venían con las pensiones, con las jubilaciones de los chilenos. Hubo algunos informes muy famosos, transversales, la Comisión Bravo, eso nunca se logró resolver por la vía parlamentaria. Algo similar ocurre con un vacío en materia de seguros privados de salud. Entonces, claro, lo que ha pasado en Chile es que el Congreso y el presidente no dialogan, y en eso yo creo que el proceso constituyente en curso, como decía, sí puede colaborar a que si mantenemos el régimen presidencial, logremos entonces tener un sistema electoral y otros mecanismos que favorezcan la cooperación y el diálogo entre los principales poderes del Estado, generar mayorías parlamentarias y entonces que la ciudadanía sienta que el gobierno que llega a la moneda puede avanzar en su programa y puede responder con mayorías parlamentarias a los problemas sociales. Ahí, en esa mayor coordinación entre Ejecutivo y Congreso, yo veo una oportunidad muy significativa en el trabajo de la Convención Constitucional. Gracias, Claudio. Leía en la convocatoria de que se establece que se tiene que lograr un consenso, por así decir, de
por lo menos 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional para aprobar un nuevo texto constitucional y que si no se lo aprobara en 12 meses se ratificaría la actual Constitución. Esto obviamente tiene una intencionalidad democrática muy buena, como es asegurar que sea una mayoría calificada muy alta la que apruebe el texto constituyente o constitucional. Y yo te quería consultar porque en nuestra experiencia, obviamente, esto no se logró. ¿Crees que hay las condiciones en Chile para alcanzar este nivel de consenso alrededor de una nueva constitución? Perfecto. Bueno, No, muy en breve, en Chile el clima político no colabora a lo que necesitamos, que son esos diálogos, esos acuerdos, esos consensos. Pero al mismo tiempo los incentivos institucionales en la convención están puestos para que se logren. Porque si es que no se logran, no hay cambio constitucional, y si es que no hay cambio constitucional, se pierde una oportunidad para intentar canalizar la crisis por una vía pacífica e institucional. Entonces es de esperar que los convencionales constituyentes y las fuerzas políticas estén a la altura de lo que se juega. Y lo que se juega es, en primer lugar, la posibilidad de tener un nuevo texto constitucional, pero más importante aún la posibilidad de relegitimar y revalidar la vía política como solución para los conflictos. O sea, aquí lo que está en juego es la credibilidad del sistema en su conjunto. Entonces es de esperar que los actores estén a la altura, porque si no son ellos mismos quienes siguen horadando su propia credibilidad. Claudio, realmente te agradezco mucho por ser tan directo en las respuestas, tan abierto y tan transparente. Espero que el pueblo chileno pueda tener no solo una jornada pacífica, sino un proceso de elaboración de una nueva constitución que realmente sea positivo y les permita superar los conflictos y la confrontación que lamentablemente han experimentado en el último tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. No, muchas gracias a ti, Óscar, y bueno, a todos quienes nos han acompañado en este programa. Un saludo para todos allá y cualquier cosa que va a su disposición. Gracias, vamos a estar siguiendo el proceso. Gracias. El caso de Chile es muy llamativo. Es un país que durante más de 20 años fue admirado no solo por su prosperidad económica, por haber disminuido la pobreza de forma muy significativa, por estar próximo a alcanzar niveles de ingresos de las familias chilenas propios del primer mundo, pero al mismo tiempo acompañando ese progreso económico con un desarrollo democrático que le permitió superar un gobierno dictatorial y encaminarse a la alternancia democrática durante varias gestiones de gobierno. Por eso las protestas que estallaron a fines del 2019 nos asombraron a quienes acompañamos la realidad de los países latinoamericanos y obviamente generaron gran preocupación y llevaron a este país a la misma situación que hemos vivido otras naciones, lamentablemente caracterizada por ese círculo vicioso de convulsión y de confrontación. Las constituciones no son documentos muertos y obviamente se pueden mejorar, se pueden modernizar, pero todos sabemos, y los bolivianos lo hemos experimentado en carne propia, que tampoco son soluciones mágicas para los problemas estructurales de los países. Esperemos que Chile pueda escribir una historia distinta y encontrar en este proceso constituyente un escenario de diálogo, de consenso, de concertación, de un futuro común y que los grupos radicales no logren su cometido de seguir desestabilizando su democracia y de bloquear justamente ese camino hacia la construcción común de una sociedad, de un marco jurídico que profundice su democracia y su prosperidad. Muchas gracias por seguirnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias por continuar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Este es un espacio en el cual siempre promovemos el emprendedorismo y obviamente en este campo hoy la economía digital está abriendo nuevos horizontes, nuevos mundos. Y tendremos hoy el gusto de conversar con Juan Pablo Velasco, quien es un profesional
que estudió Administración de Empresas en la Argentina, que después de trabajar allá en distintas empresas internacionales, volvió a Santa Cruz, a Bolivia, y tuvo con otro socio la iniciativa de fundar el primer servicio de delivery para comidas, ¿no? Que era Comidasnet. Y a partir de eso, ellos desarrollaron este proyecto que terminó siendo adquirido por una empresa internacional, Pedidos Ya, y de la cual hoy ellos siguen siendo ejecutivos. Me pareció realmente una historia, Juan Pablo, muy interesante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y me gustaría todo lo que puedas compartir para que quienes nos están escuchando con las redes sociales y tienen esas mismas inquietudes de desarrollar nuevos proyectos, de entrar en la economía digital, puedan un poco conocer tu experiencia. Claro, no, gracias Oscar por la invitación. Sí, es tal cual lo dijiste. Yo me formé afuera, trabajé en varias empresas y bueno, por allá por el 2013 decidí volver a mi país, a Santa Cruz, em, y, y decidimos cofundar el primer delivery de comida online en Bolivia. Entonces, más o menos entre la preparación y todo el desarrollo tardamos mucho tiempo, tardamos un par de años, hasta que el 2015 pudimos salir el Go Live, digamos, y la verdad que nos costó muchísimo. Realmente, ahora lo que se cuenta, obviamente tuvimos un cierto éxito al tener un éxito con una venta, con una adquisición de la empresa, pero la que vivimos nosotros esos 3 años, por supuesto, es lo que todo emprendedor está viviendo ahora al inicio. Nosotros hemos tenido todas las circunstancias que se pueden beber, que se pueden presentar. Hemos repartido, hemos cocinado, hemos hecho absolutamente de todo desde el inicio, hemos desarrollado la aplicación y nos fue bien y básicamente es eso. La verdad que creemos que es una mezcla de mucho trabajo, suerte, timing y por supuesto aprovechar las oportunidades. Entonces, nosotros no es que inventamos nada, simplemente trajimos algo que vimos con un potencial muy grande el 2013, 2014 en el mundo y lo implementamos en nuestra ciudad. Por supuesto que es muy importante el conocimiento local. Nadie conoce más que nosotros Santa Cruz o Bolivia, el país donde hemos vivido, donde nacimos y donde vivimos tanto tiempo. Entonces no es lo mismo que venga una empresa de afuera a querer implementar el servicio acá. El conocimiento local es muy importante y fue muy importante para nosotros y por eso es los resultados. Me pareció interesante ese modelo de negocio que realizaron con la empresa alemana que es dueña de Pedidos Ya, que ven ustedes un caso, supongo, exitoso, decide adquirirlos, pero al fin los mantiene a ustedes como principal ejecutivo. ¿Cómo ha funcionado ese modelo? Sí, al fin y al cabo para Delivery Hero y para Pedidos Ya, el conocimiento local es muy importante. Es una empresa que tiene 50.000 empleados, pudieran tranquilamente traer un ejecutivo de altísimo nivel a operar el negocio en Bolivia, pero no. Ellos apuestan por los emprendedores, ellos apuestan por el conocimiento local y no solamente te pagan la adquisición de la empresa, ellos te retienen trabajando ahora obviamente con recursos. Nosotros cuando éramos Netcomidas no invertíamos plata en marketing, era todos recursos propios y por supuesto ahora con recursos para armar equipo, para contratar gente. Por ejemplo, nosotros en todas las áreas que tenemos ahora con recursos contratamos gente mucho más inteligente que yo o que nosotros para manejar todas las áreas. Y la verdad que el modelo funciona bien, los resultados están a la vista, somos líderes en Bolivia por muchísimo, venimos con una tasa de crecimiento anual, no puedo dar números exactos obviamente porque es una empresa pública, pero venimos obviamente creciendo y nos hemos vuelto referentes nacionales e internacionales del emprendedorismo y también del delivery, por supuesto. Y ahí me gustaría, para quienes nos siguen por las redes sociales, si nos pudieras contar, porque ser pionero tiene un mérito especial, ¿no? Ustedes fueron los primeros en desarrollar un servicio de delivery online de comida. ¿Cómo vino la idea? ¿Cómo vino la decisión de apostar a algo que en ese momento pues no tenían, como muchos los emprendimientos, ninguna certeza si iba a funcionar en un mercado como el nuestro, que generalmente se lo percibe todavía retrasado en este campo? Mira, siendo sincero, hasta 3 meses antes de la adquisición, nosotros no sabíamos cómo nos iba a ir. Como la adquisición se hizo 3 años después de que iniciamos, ha podido ser 10 años después y nosotros seguíamos trabajando 24/7, sin sueldo prácticamente y solamente con un camino, con un foco de que esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra meta, estos son nuestros sueños y tenemos que cumplirlo.
Tuvimos la suerte, como te dije al principio, y hay mucho trabajo, por supuesto, y también el timing de agarrarlo rápido y nos decidimos porque, como te dije, es algo que vimos mucho potencial. Creemos que el delivery en ese momento tenía muchísimo potencial y creemos que sigue teniendo. Ahora seguramente en tu casa vos también, nosotros hemos cambiado cómo la gente ordena cosas a su casa. Antes era por teléfono, si se quiere un taxi, ahora es a través de una aplicación y no solamente comida, farmacias, supermercados, las llaves, tenemos servicio de courier, C2C. Entonces nosotros hemos cambiado cómo la gente hace algo en un país. Entonces esa fue un poco la visión que teníamos y por supuesto que apostamos a eso, fuimos los primeros y los resultados están a la vista. Juan Pablo, la pandemia del COVID-19 trastornó nuestras vidas, ¿no? Y obviamente para muchas empresas, para muchas personas seguramente ha representado muchas dificultades. En mi lectura, para usted representó un desafío inmenso, que era cómo afrontar esa demanda, yo diría casi exponencial de un momento a otro. Pero además yo quisiera resaltar que incluso para la economía de otros sectores se volvieron un instrumento muy importante para que una serie de negocios por lo menos pudieran sobrevivir, por ejemplo, la gastronomía. No sé si podrías contarnos cómo enfrentaron esta tarea tan gigantesca en tan poco tiempo. Fue muy duro, fue muy duro. Quizás de afuera se ve como que los deliveries fuimos muy privilegiados o muy ventajosos. Por supuesto que somos privilegiados de poder de poder haber seguido trabajando por el rubro en el que nos encontrábamos, pero también hubieron muchísimos contras que quizás la gente no ve. Delivery Hero es una empresa que está en más de 40 países y de los 40 países, solamente en 2 países hubo lockdown, o sea, cuarentena rígida de restaurantes también, como hubo acá casi 2 meses. Bolivia y uno más en Europa. Entonces, nosotros ahí tuvimos 0 operación durante 2 meses y por supuesto eso te corta un run rate de adquisición de usuario, de descargas, entonces ahí nos costó. También tuvimos muchos problemas bueno, con el anterior gobierno los pases de circulación. Nosotros teníamos en ese entonces 2.500 repartidores en la calle en Bolivia y el primer mes solamente nos dieron 150 pases de circulación. Entonces, obviamente, y le dieron 150 como a todas las empresas de delivery, pero nosotros teníamos 2.500 y quizás las otras empresas sí esos 150 le bastaban. Entonces, era yo mendigando pases de circulación de aquí por allá. Nuestras operaciones se vieron muy resumidas y por supuesto fueron 2 o 3 meses complicados donde las otras empresas que hacen lo mismo que nosotros tuvieron un resalto, tuvieron un repunte, cosa que está muy bien también porque la competencia es buenísima y nosotros la competencia la vemos como oportunidades de mejora, también queremos que nuestra competencia somos nosotros mismos con los resultados del mes pasado. Pero sí, fue durísimo, pero a pesar que fue duro, por supuesto que crecimos, por supuesto que la gente estaba en casa y por supuesto que fuimos muy importantes para los comercios que vos decís, los restaurantes, por ejemplo. Creo que el sector gastronómico es uno de los sectores más afectados de la pandemia en todo el mundo en realidad. Tenemos números, tenemos datos de restaurantes que trabajan con nosotros hace 2 o 3 años que han cerrado muchas sucursales, han despedido mucha gente, tienen deudas tributarias millonarias, tienen juicios laborales por doquier y la verdad que a diferencia de otros países, por supuesto como Estados Unidos, los gobiernos no dan paquetes de incentivos porque en los países de Latinoamérica no existe la posibilidad de hacer eso. Sabemos también que estamos en países en vías de desarrollo y es muy complicado. Y la verdad que fuimos muy importantes, ellos también son muy importantes para nosotros porque nosotros solamente somos un puente entre el usuario, el repartidor y el restaurante. Pero fue muy duro, a pesar de todo supimos reinventarnos como con el tema de los supermercados, abrimos 6 supermercados en plena pandemia rígida, cosa que es un récord, en 4 meses abrimos 6 salas de supermercado, 3 en Santa Cruz, 2 en La Paz, 1 en Cochabamba, donde son pedidos ya market, donde la gente puede pedir absolutamente la compra de la semana en delivery, y eso es adaptarse un poco a ¿Podrías la explicarnos, situación. porque para mí es una sorpresa, qué significa que abrieron un supermercado? ¿Uno puede ir a comprar ahí o es para que ustedes desde ahí No, distribuyan? abrimos warehouse bien distribuidos en las 3 ciudades, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde tenemos alrededor de entre 1.500 y 1.700 ítems, en donde ustedes desde su celular hacen el pedido, qué sé yo, pollo, leche, jabón, desodorante, y nosotros se lo llevamos en 20 minutos.
y esto fue a raíz de la pandemia. Entonces dijimos, bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad y montamos 6 supermercados, son warehouse de 300, 400 metros cuadrados, bien puestos, obviamente con todas las medidas necesarias, con permisos y licencias de supermercados, pero el usuario no va ahí. El usuario solamente pide y el repartidor se queda en la puerta, recoge el pedido y te lo lleva a tu casa. ¿Cómo ves los próximos meses, el próximo año, la salida de la pandemia? ¿Qué proyectos? ¿Cómo ves el futuro de la economía digital en nuestro medio con ese conocimiento local que tanto resaltabas y que es tan importante? Yo creo que en Bolivia hay muchísimas oportunidades. Quizás voy un poco en contra a la idiosincrasia natural del emprendedor boliviano que dice que en Bolivia es más difícil, que los impuestos, que no hay una ley de emprendimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que en Bolivia hay muchísimas cosas por hacer y estábamos haciendo cosas distintas también nosotros. Entonces, me parece que en Bolivia es mucho más fácil emprender que en Estados Unidos o que en México o que en Argentina o que en Colombia, porque acá hay mucha oportunidad para hacer. Santa Cruz es una ciudad de 3 millones de habitantes, donde el 2035 dice que van a ser 10 millones de habitantes. Entonces, en estos 15 años hay que estar, hay que apostar, hay que emprender, hay que ser disruptivos y hay que arriesgar, por supuesto. Entonces yo soy positivo, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas. También tengo otro tipo de negocios en los que hemos sabido hacer más con menos a raíz de la pandemia y eso que creo que todos los empresarios, no solamente gastronómicos, sino de tecnología, todas las empresas están sobreviviendo con menos y sabiendo ajustar márgenes, sabiendo ajustar costos. Yo soy positivo, por supuesto. Esperemos que para fin de año estemos todos vacunados, se pueda reactivar la economía. Y creo que en el tema digital se viene mucha oportunidad para Santa Cruz, mucha oportunidad para Bolivia. Hay muchísimo por hacer acá y como te digo, si a mí me dan a elegir dónde querés emprender, o en Estados Unidos, o en México, Argentina, o Colombia, yo decido acá porque conozco el mercado y porque creo que hay mucho por hacer. Una consulta, Juan Pablo. He escuchado gente que obviamente está muy agradecida con ustedes porque en un momento tan difícil como la pandemia les ayudaron a seguir vendiendo y hoy ya son casi, creo que un matrimonio, por así decirlo, ¿no? Que están trabajando juntos de forma permanente. Pero también hay cierta queja por la comisión, que algunos creen que a veces es muy alta, digamos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es la posición de ustedes o va a ir evolucionando con el tiempo? Bueno, como todo matrimonio tiene sus días y venidas, entonces, pero a ver, los datos son reales, nosotros invertimos muchísimo en marketing, tenemos un equipo de 200 personas que trabajan, empleados que trabajan en las 9 departamentos que ya estamos. Obviamente, si nosotros cobramos más que quizás otras empresas es porque todo eso lo reinvertimos y porque te damos negocio también. Que la gente se descargue la aplicación y que haga un pedido de tu restaurante no es orgánico. Nosotros invertimos muchísimo para que eso pase y parte de esa inversión la sacamos, por supuesto, de la comisión. Las comisiones en Bolivia son las comisiones más bajas de los 14 países que estamos en Latinoamérica. O sea, el average commission es el más bajo de todos. Pero por supuesto, a medida que vamos dándole también más negocio a los restaurantes o más negocio a los comercios y se valore mutuamente más lo que hacemos, la comisión se va a terminar pagando sola. Por supuesto que las comisiones han ido subiendo, es como todo sube, vos comprabas un kilo de carne hace 3 años a un precio, ahora está a otro precio, pero nosotros todo lo que hacemos y lo más que cobramos a distintos de otros es para reinvertirlo y vos lo ves en la calle, vos prendés la televisión, estamos en el fútbol, estamos adquiriendo usuarios por todos lados y básicamente somos los únicos que invertimos mucho en marketing y cobramos un poco más quizás. Entonces todo es para reinvertirse y para que haya un negocio y para que el ecosistema de tecnología crezca también. Entonces todo es reinversión, así que todo lo que quizás sacamos a los restaurantes cuando se quejan es reinvertido mismo en la publicidad para que ese restaurante tenga más ventas, entonces va por ese lado. Bueno, y ahora no solo trabajan con restaurantes, sino con una serie de otros sectores. Juan Pablo, para terminar, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo por las redes sociales y que tienen esa duda si entrar en la economía digital, ya sea con un emprendimiento propio o transformando lo que ya tiene actualmente para este nuevo canal de comercialización? No, a mí me parece que la transformación digital ya es una obligación.
Creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar esta transformación digital. En todos los rubros que se encuentren tienen que vivir esta transformación. Por supuesto, los invito a todos a que se descarguen la aplicación y prueben a hacer sus pedidos del supermercado. Como dijiste, somos una aplicación multivertical en la que no solamente tenemos restaurantes, sino supermercados, farmacias, licorerías. Tenemos courier, donde si vos te olvidaste tus llaves, te la puede traer un repartidor en 10, 15 minutos. Y a esos emprendedores que quieran animarse, les digo que es el momento, que si tienen una idea no vale mucho, lo que importa es la ejecución. Y la idea que tienen, ya hay unos emprendedores mejores que vos, mucho más avanzados haciéndola. Entonces es el momento de arriesgarse, es el momento de ir con mucho, como fue con nosotros, mucho trabajo, buen timing y suerte, se pueden lograr los objetivos. Hay que lanzarse a la piscina. Así es. Gracias, Juan Pablo. Realmente creo que va a ser una conversación que va a despertar mucho interés y además, gracias también por el ejemplo, porque fomentar el emprendedurismo es el camino al futuro, al desarrollo, a la prosperidad del país. Sin duda. Muchas Gracias y gracias. felicidades por lo que han logrado. Muchas gracias, Oscar. La conversación con Juan Pablo Velasco, el director general de Pedidos Ya en Bolivia, me ratifica mi creencia que son los emprendedores quienes impulsan el crecimiento y el desarrollo de una economía, de un país. Son aquellas personas que se arriesgan, que prueban lo que quizás todavía no está consolidado en un mercado y que justamente en esa prueba, en ese riesgo, van construyendo nuevos proyectos. Algunos fracasan, otros son exitosos. Hoy conocimos una experiencia exitosa, pero creo que es un gran ejemplo para tantos jóvenes, para tantos emprendedores. Algunos que quieren iniciar nuevos proyectos, otros que quieren y necesitan adaptarse a esta nueva economía digital. Una economía digital que quizás se apresuró en llegar a nuestras vidas con la pandemia, pero que ya no se va a ir, especialmente en el mundo de los servicios. Y lo que en Bolivia debiera pasar es que las autoridades de los 3 niveles de gobierno faciliten la transformación digital de nuestra economía, el acceso a esos servicios, porque ahí están en juego cientos de miles de empleos, desde quienes producen hasta quienes distribuyen todas estas mercancías, y en ese movimiento económico hay un efecto multiplicador muy grande que tenemos que aprovechar. Estoy seguro que esta es una conversación que les va a gustar mucho y les agradezco como siempre por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias. Hemos tenido un episodio muy interesante de Frente con Óscar Ortiz. Conversamos sobre distintos temas con Álvaro Ríos, sobre todo eso que está cambiando en el mundo, sobre el camino hacia ese proceso de descarbonización de la matriz energética de los países que se está impulsando a nivel internacional y también sobre los desafíos que esto representa para Bolivia y sobre los propios problemas que tenemos nosotros mismos para asegurar no solo nuestro propio abastecimiento energético, sino para volver a ser exportadores en este campo tan importante. Al mismo tiempo, no perdemos y siempre seguimos acompañando lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en el mundo. Claudio Alvarado nos dio una interesantísima exposición sobre el proceso constituyente de Chile en ese fin de semana que el 11 de abril tendrá tantos eventos en Latinoamérica, en Sudamérica, y en el cual Chile elegirá a los miembros de una convención constitucional. Y por último, una conversación creo muy valiosa y que estoy seguro que le va a gustar a todos aquellos jóvenes emprendedores. Juan Pablo Velasco nos contó su experiencia de cómo llegaron a desarrollar Pedidos Ya en Bolivia. Está claro que el futuro es digital y ahí los jóvenes particularmente y muchas otras personas tienen muchísimas oportunidades, muchísimos desafíos y todos tenemos que aprender las condiciones, muchas veces de ellas favorables, pero también tan desafiantes que nos ofrece la nueva economía digital. Gracias y por favor no dejen de escribirnos por las redes sociales dándonos sus sugerencias. Muchas gracias.